ver esta noche. Lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Aleluya. Santo. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento. Bueno, pues qué bendición, ¿verdad? Poder primer martes del año 2020 y a mí me toca la enseñanza. Igual que me tocó traer un especial, el primer servicio de caballeros del 2020. Como el hermano Benchi, empezando con el pie derecho, ¿verdad? Así que qué bendición. Hoy vamos a estar estudiando o terminando de estudiar en el libro de Job. Hoy vamos a concluir con linda historia, esta enseñanza. Y les invito a que abran sus Biblias en el Job capítulo 42. Vamos a estar mirando ahí. ¿Cuántos recuerdan las otras enseñanzas que nos trajeron los hermanos y hermanas aquí? El título de este estudio es Job se arrepiente, Dios lo restaura. Y la verdad central es la restauración comienza con el arrepentimiento. Y vamos a estar viendo 3 puntos. El primer punto es Job ve a Dios y se arrepiente. Ese va a estar en Job 42, versos del 1 al 6. El segundo punto es Dios juzga a los amigos de Job. Y ese vamos a estar viendo en Job 42, versos 7 al 9. Y el tercer punto es Dios honra la integridad de Job. Y eso lo vamos a estar mirando en capítulo 42, versos 10 al 17. El versículo clave se encuentra en Job 42, versos 5 al 6. Y se los voy a leer. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Como les dije, la lección de hoy concluye la historia de Job, ¿verdad? Hemos visto cómo Job había pasado por grandes angustias y sufrimientos. En el capítulo 1 nos describe cómo era Job. Y no sé si algunos recuerdan cómo era Job, cómo lo describe la palabra, ¿verdad? En Job 1 dice que Job era hombre perfecto, ¿verdad? Recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él estuvo antes de Cristo. Él era un patriarca contemporáneo, Abraham, que vivió 2000 años antes de Cristo. Es decir, que tenía más de 4000 años que pisó esta tierra. Job tenía un tentador, como lo vimos en las enseñanzas, ¿verdad? Un enemigo al igual que nosotros, un tentador y enemigo del alma, el cual tuvo que enfrentar, al igual que nosotros tenemos que enfrentar todos los días, tenemos que enfrentar este enemigo. Y aquí vemos también cómo Jehová le pregunta a Satanás, el tentador, que es nuestro enemigo, que dónde andaba él y Satanás le tenía que responder a Dios, ¿verdad? Porque cuando Dios habla, hasta el diablo tiene que responder. Porque Dios es el más excelso, el más importante ser del universo, el gran yo soy, el todopoderoso. Así que todos tienen que responderle a Dios. Y cuando Dios le pregunta al diablo que dónde anda, el diablo le dice de rodear la tierra y andar por ella, ¿verdad? Ese es el trabajo del diablo, de andar rodeando la tierra y andar por ella. Él anda por donde sea. Yo cuando estaba leyendo esta historia desde la primera enseñanza, me llamó mucho la atención cuando decía rodear la tierra y andar por ella. Ahí me puse a pensar, cuando dice rodear la tierra, pues anda en todas partes. Anda en México, anda en El Salvador, anda en Puerto Rico, Guatemala, Honduras. Él anda por donde sea. Y ese es el trabajo del diablo, ¿verdad? Pero algo que me impactó y me gustó mucho era el testimonio que Dios dio acerca de Job. Dice, y este es el testimonio, dice Job, un padre orgulloso hablando de su hijo, dice, no has, le dice Dios al diablo, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y dice, es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal.
Y el diablo le dice que Job le teme porque Dios le ha dado todo, Sí. que lo ha bendecido, que por esa es la razón que él le teme, porque Dios le dio riquezas, lo bendijo, le dio familia, tiene todo. Y por eso exactamente le dio bienes. Y por eso Job le teme, porque si no le teme, entonces Dios le quitaría todo eso y ya no sería bendecido. Pero Dios sabe que Job, si quería, podría él con su dinero hacer de todo, ¿verdad? Si quisiera, él pudiera comprar mujeres, andar en la carne, emborracharse, drogarse, hacer de todo. Pero algo que cuando leí esta historia me di cuenta, que Job se dedicaba a orar, a hacer sacrificios a Dios, a velar por sus hijos, a interceder por su familia y a ver por los suyos, ¿verdad? Y a fortalecer las rodillas caídas, y hacer misericordia, ayudar al desvalido. Ese era Job, un hombre que solo tenía ojos para su esposa. En el capítulo 31 nos habla de cómo hizo pacto con sus ojos, cómo había yo de mirar a una virgen. Era un hombre casado, y en ese entonces no estaba ni siquiera la ley de Moisés clarificada, no estaban los 10 mandamientos que decía que no codiciarás la mujer de tu prójimo, el animal, el trabajo, lo que fuera de otra persona, ¿verdad? Pero él tenía una pureza de corazón. Tampoco nuestro Señor Jesucristo había venido a la tierra a enseñar la gran verdad cuando decía: el que mire a una mujer para codiciar ya adulteró con ella en su corazón. Ese era Job, ¿verdad? Hombre recto, apartado del mal. Y vimos también que Job tuvo un problema al estar por meses a ser acusado por sus amigos. Empezó a recordar su justicia, a recordar lo que le hacían y cómo los amigos le decían que Job, tú no ayudabas al huérfano, no ayudabas al desamparado, tú agarrabas la ropa de los pobres. Job se empezó a defender y decía que él sí se acordaba del hambriento. Yo les ayudaba a los desnudos, yo les llevaba de comer a mi mesa, estaban conmigo el huérfano. Yo era padre para ellos, yo fortalecía las rodillas. Empezó a apoyarse en eso. Y la salvación no está basada en el bien que uno hace, sino en el bien que hizo alguien mucho más grande por todos nosotros. El bien que hizo Jesucristo en la cruz para ganar la salvación de todos. Gloria a Dios. Job se había confiado en su justicia, en que no había pecado, que no había hecho esto ni lo otro, que se había portado bien, pero en que Dios lo había sostenido, pero no en que Dios lo había sostenido todo este tiempo. Y cuando empezó a hacer esto, sus amigos callaron. Y llegó un joven, Eliú, ¿verdad? Eliú escuchó a Job hablar que se justificaba él mismo. Ese era su problema, se justificaba él mismo, como un alcohólico que dice que él mismo deja el alcohol por sus propias fuerzas. Pero Dios nos deja saber que no podemos solos nosotros, que con Él solamente podemos salir nosotros adelante. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Lo necesitamos a Él. Y mucha gente se justifica así mismo, por eso nunca se salvan. El único Salvador es Jesucristo. El punto 1. Job ve a Dios y se arrepiente. Y vamos a verlo en el capítulo 42, versos 1 al 6. Primer verso dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Y este mismo verso lo podemos ver en el capítulo 38, cuando Dios hizo esta pregunta originalmente. Aquí Job repite la pregunta para dejar saber que él era ese hombre que habló sin entendimiento, que él era ignorante ante Dios. Pero a través de este tiempo de prueba, Job había aumentado su sabiduría. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuándo es cuando nosotros comprendemos mejor a Dios? Después de pasar una dificultad. Amén.
a través de las dificultades es cuando comprendemos mejor a Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede experimentar que Dios sana? Yo les preguntaré a usted. Cuando nos enfermemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos experimentar que Dios provee? Exactamente. Aleluya. ¿Cómo podemos experimentar que Dios restaura? No resbalamos. Cuando hemos caído. Amén. ¿Verdad? Cuando uno cae, aunque muchas personas digan, ya no tiene solución esa persona, ya no hay nada que se pueda hacer por esa persona que se perdió en el alcoholismo, en una drogadicción. Muchos dicen, ya no hay solución, ya déjalo. Ya no puede hacer absolutamente nada. Pero ellos no han conocido que hay un Dios todopoderoso que realmente nos puede sacar o puede sacar a esa persona de donde está. Porque Dios siempre va y busca a esa oveja perdida, ¿verdad? El verso 4 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Los amigos de Job querían enseñarle, pero malamente, ¿verdad? A él. Y muchos hay como ellos que les acusan de pecado a los que sufren pruebas. Job era un hombre humilde y paciente, pero aún así tuvo que rechazar las opiniones y los consejos de su esposa y de sus amigos. Su esposa quería que él maldiciera el nombre de Jehová, ¿verdad? Por todo lo que le estaba pasando, porque le quitó todo. Le dijo, maldice el nombre de Jehová y muérete. El diablo usa a las personas también. Así, Dios usa a personas y el diablo también tiene su equipo de personas que él puede usar. Por eso la palabra dice que el diablo anda por toda la tierra rodeando y andar por ella, porque solamente está haciendo eso para usar a las personas para hacer los demás caer. Y vimos en los capítulos anteriores cómo los amigos de Job le decían que él está en esa condición por su pecado. Estos amigos en el capítulo 5, Elifaz dijo que bienaventurado era el hombre a quien Dios castiga, que no menosprecia la corrección del Todopoderoso. Le estaba diciendo que tiene una gran bienaventuranza, ¿verdad? Que le estaba diciendo, eres súper bendecido. Job, ¿no te das cuenta que lo que te está pasando tú merecías mucho más? Pero Dios no te castigó más, eres bendecido porque solamente te castigó hasta ahí. Y después le dice en el capítulo 22 que está así porque eres bien injusto, porque tú sacaste la prenda de tus hermanos sin causa. Tú le robabas la ropa a la gente, Job, y no le dabas pan ni de beber al hambriento. No hacías misericordia, por eso Dios te está castigando. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso dice Job, ¿verdad? Cuando Job dice mis ojos te ven, está diciendo que ahora comprende lo que Dios le estaba diciendo o haciendo. Porque su palabra misma dice que no hay hombre que vea a Dios y viva. Y eso lo podemos ver en Éxodo 33:20. Por eso Dios le habla desde un torbellino. Y eso lo vemos en el capítulo 38, en el verso 11. El verso 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job decide reconocer que se había equivocado y reconoce que se había equivocado. Job finalmente se arrepiente de lo que ellos le decían. No pidió perdón por aparentes pecados secretos, sino por poner en duda la soberanía y la justicia de Dios. Aquí podemos ver cómo la actitud de Job había cambiado enormemente, aun cuando su situación no había cambiado. Y muchas veces nosotros no cambiamos nuestras actitudes hasta que no cambie nuestra situación, pero podemos cambiar nuestra actitud antes cuando confiamos en Dios. Amén. Vamos a pasar al punto número 2 que dice, Dios juzga a los amigos de Job. Job 42, versos 7 al 9. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Después de que Dios había arreglado la situación con Job, dijo a Elifaz temanita, mira,
mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Aquí vemos cómo Dios se dirige a Elifaz, ¿verdad? Porque quizás era el más grande de edad. Elifaz era el hombre de la experiencia. Él usó la frase, como yo he visto constantemente en Job 4:8. Elifaz había acusado a Job de confiar en Dios. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Pero también lo acusó de que tenía un pecado oculto, ¿verdad? Eso lo vemos en Job 4, versos 7 al 8. Y le dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Dios no se había airado con Job, a pesar de su actitud, pero sí lo hizo contra sus amigos. El 8 dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Aunque sinceros, pero mal, intentaron justificar a Dios acusando a Job. Lo que Job había dicho no se comparaba con lo dicho por sus amigos. Dios habló fuertemente contra los amigos de Job, pero no dice nada sobre Eliú, ¿verdad? Probablemente el silencio sobre Eliú se puede interpretar como que Eliú habló correctamente, aunque Dios tampoco lo indica aquí, ¿verdad? Y para calmar la ira de Dios, ellos tendrían que ofrecer holocausto. Holocausto significa lo que sube, la ofrenda se consumía totalmente, como símbolo que la persona merecía morir por completo por el pecado. Esta práctica se estableció oficialmente en la época del tabernáculo, pero podemos ver en Levíticos 1, versos 3 al 17. Job, está claro, vivía antes del sacerdocio legal en la época de los patriarcas. Los patriarcas hacían la labor de los sacerdotes para sus familias como intercesores. Y eso lo podemos ver en Génesis 20, verso 17. Aquí vemos cómo Dios muestra su amor para los amigos de Job, dándoles este medio para calmar su ira. Y la última prueba de Job sería la prueba del perdón. Tendrían que orar por ellos. Ellos no podrían orar, solo Job, que sería el intercesor, el sacerdote. Ahora nuestro holocausto es la vida que presentamos ante Dios, y eso lo dice Romanos 12:1, y nuestro sacerdote, Jesucristo, en 1 Timoteo 2:5. Pero miren cómo Dios lo compara con Job. Antes ellos se creían superior. No importa la comparación que haga el mundo de nosotros, lo que importa es la de Dios. Porque muchas veces muchas personas nos comparan y nos juzgan, ¿verdad? Pero lo único que realmente debería de importarnos es lo que Dios piensa de nosotros. Aleluya. Y si nosotros lo agradamos a Dios y mientras Dios esté contento, eso es lo que más importa. Amén. Amén. Santo, aleluya. El verso 9 dice, fueron pues Elifaz de Manita, Bildad Suita y Sofar Namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Elifaz y sus amigos se arrepienten de su pecado. Los amigos de Job no eran rebeldes, así es de que obedecieron al mandato de Dios, siguieron las órdenes de Dios al pie de la letra, como debe ser. Seguramente ellos estaban interesados en no caer en manos del Dios, ¿verdad? Airado, y restaurar su comunión con Él. Y eso lo podemos ver en Hebreos 10:31. El punto 3 dice, Dios honra la integridad de Job. Y eso lo podemos ver en Job 42, versos 10 al 17, que dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos,
y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job perdona a sus amigos y es restaurado. Dios cambia la aflicción de Job y lo restaura. La restauración de parte de Dios no vino hasta que Job pasó su última prueba. Y la última prueba para Job era orar por sus amigos. Wow. Algo aparentemente fácil, pero en realidad difícil. Este quizás fue el golpe más duro para Satanás, ¿verdad? Quien quería causar raíces de amargura en las personas. Job, al orar por sus amigos, a pesar de los falsos que le levantaron, se asemeja al Señor Jesús. Y eso lo vemos en Mateo 5:44. No se dice qué tan difícil fue para Job orar por sus amigos, pero realmente si nosotros podemos a pensar, cuando alguien nos hace mal y tenemos que orar por esa persona, nos dicen ora por esa persona, ¿se nos hace fácil hacer eso? El Espíritu Santo se lo pone en el corazón, fluye, sí, Pero si fluye, pero así nomás, Si no es tan espiritual, no. no. Anda como yo ahorita, yo creo que No. no. Ora, pero que le caiga fuego del cielo. Y lo mate un rayo. Es que descienda madre del cielo. En serio. Lo cierto, hermano Trini, es de que la oración intercesora tiene que venir de un corazón que realmente ama para que llegue a la presencia del Señor. Porque no puedes interceder por otra persona si no te está doliendo. Entonces, el Espíritu Santo pone esa necesidad, ese dolor por aquella persona, y entonces eso es lo que te hace derramar tu alma rogando al Padre misericordia sobre esta persona. Pero a menos que el Espíritu Santo intervenga, de otra manera nosotros no somos tan buenos ni tenemos la capacidad de hacerlo carnalmente, a menos que el Espíritu Santo intervenga. Y obviamente que aquí el Espíritu Santo, aquí Dios está obrando de una manera bien hermosa, levantándole el rostro a Job y diciéndole: ahora tú vas a declarar una palabra de bendición cuando ellos te dijeron cosas, cuando te levantaron falsos. Entonces, vemos aquí una gran enseñanza, hermano. Y Jesús mismo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue una intercesión para que fueran perdonados. ¿Qué es lo que está haciendo Job? Una oración intercesora para que Jehová de los ejércitos retirara el castigo. Y aquellos han de haber estado tamañitos. Porque imagínense cómo le estaba yendo a Job cuando Dios decía que era un varón recto y temeroso de Dios. Ahora cuando él dice: ustedes me han dicho mal de mí. Que Dios nos guarde. Sí. Y esa voz se escuchó de un torbellino. Sí. Estos tipos escucharon directamente la voz. ¿Te imaginas qué tembló? Y con solo ver aquel torbellino y temblar y la voz de trueno de aquel remolino que se levantaba, escucharon y inmediatamente obedecieron. Pero en el verso ahí 10 dice que todavía Job estaba enfermo cuando oró, ¿verdad? Él se levantó y dice que y quitó Jehová la aflicción de Job Cuando él hubo orado por sus amigos. después de orar. todo, aleluya. Aunque Después. estemos enfermos, nosotros tenemos Wow. que orar por nosotros, probablemente orando por Déjame orar otros, por ti, voy a nosotros presentar la recibimos aflicción. la Amén. sanidad. Amén. Sí. Aleluya. Sí, es tremendo como Dios trabaja. Y sí, como dijo la hermana, estuvo enfermo hasta que él oró por sus amigos. Es cuando le quitó esa aflicción que Job tenía. Wow. Y dice también que aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. De Job. Gloria a Dios, bendito. Ahora Job tenía una situación difícil. No fue fácil, pero Job lo hizo cuando Dios se lo pidió. Ahora la restauración y reconciliación de Job con Dios es total, sin ningún estorbo. Dios no solo sanó a Job y le limpió su testimonio, sino que lo prosperó. Job era un hombre muy prosperado económicamente, pero ahora doblemente próspero. Como nuestro amado Jesús dijo, cualquiera cosa que se dejara sería recompensada aún más por Dios. Lucas 18, 29 al 30. Ahora Job, por su propia voluntad, renunció a todas sus posesiones e hijos. Y eso lo pudimos ver en Job 1, verso 21.
dejó a su propia salud, eso lo vemos en Job 2, del 9 al 10, a su propia justicia, Job 42:6, su orgullo, 42, en Job 42:10. Ahora tenía mucho más espacio para recibir mucho más de parte de Dios. Bendito Señor. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, un anillo de oro. Job es consolado y ayudado por sus familiares y conocidos. Ahora Job es redimido ante su familia. Job estuvo desamparado de su familia. Sus hermanos lo dejaron en Job 19. Sus conocidos lo dejaron. Sus familiares lo dejaron. Sus criados se olvidaron de él. Su esposa lo dejó. No solo estuvieron con él, sino que lo confrontaron de su dolor. Varias veces se deja claro que Dios en su soberanía permitió esta prueba sobre Job. Lo dice de este mismo verso, el 11. Dice este verso que cada uno le dio, no solo le consolaron, sino que le ayudaron económicamente. Cuando sea necesario tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? No solo orar por la persona, sino que también meter la mano a la bolsa y ayudar. Y eso lo podemos ver en Hechos 2, en el versos 45 al 47. Dice, y dijo Jehová el postrer estado de Job, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, antes tenía 7,000, 6,000 camellos, antes tenía 3,000, 1,000 yuntas de bueyes, antes tenía 500, y 1,000 asnas, antes tenía 500. Dios fue quien obró en los corazones para restaurar a Job, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dios le dio a Job otros 10 hijos, ¿verdad? Llamó el nombre de la primera Gemima, que significa luz del día, que acaba con la oscuridad. Ese es el significado, ¿verdad? En la segunda, Cesia, que significa hierba aromática. Y el de la tercera, Keren Apuk, que significa cuerno de antimonio, que es utilizado por las damas para aplicar cosméticos para los ojos. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Esto era importante porque, de acuerdo al Antiguo Testamento, la herencia solo se les daba a los varones de la familia y no a las mujeres. Los hijos eran los herederos de su padre. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. El favor de Dios le permitió disfrutar a sus bisnietos. Se dice que muchas veces los abuelos disfrutan más a los nietos y bisnietos que a los hijos. ¿Será cierto? ¿Los que son abuelos? ¿Sí? Ya, no me gusta. Tenía que hablar con mis papás al rato a ver si no fue el caso de Job, quien sabía lo importante que era disfrutar a los hijos antes que se vayan. Y murió Job, dice, viejo y lleno de días. Job durante la prueba nunca se imaginó que viviría tanto, ¿verdad? No dice lleno de noches, dice lleno de días. Porque cuando estás con Dios y cuando lo estás conociendo a Él, siempre estás de día con su luz, con su amor, con su bendición. Santo, aleluya. En Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es en la prueba, la adversidad y la dificultad una gran oportunidad para que te puedas encontrar a Dios. Es en esos momentos que no tienes más otra cosa que hacer más que doblar rodillas, clamarle a Dios y buscarle, y solo Él te va a sacar adelante donde tú estés, donde te has metido, donde te hayas perdido.
en las pruebas y las luchas que tú estés pasando. Porque el amor de Dios es más grande que el poder del diablo y porque la aflicción puede ser cambiada en bendición por un Dios misericordioso, bueno, santo y puro, que hace a nuestro bien y nos ayuda a convertir las dificultades en bendiciones. Y tú a lo mejor no lo has encontrado, a lo mejor eres como esos 3 amigos religiosos contaminando y tentando a los demás, y ya es tiempo de que dejes de ser como Elifaz, Bildad y Zofar, porque aún para ellos hubo misericordia de Dios. Porque Dios escucha la oración de Job, escuchó la oración de Job. Tú puedes dejar tu religiosidad, tú puedes dejar tus excusas y tus mentiras y tomar en serio a Dios y empezar a buscar de verdad para que lo encuentres. Deja tu pecado de tus engaños y vuélvete a Dios. Muchas veces uno no quiere realmente servir a Dios o buscar de Dios porque hasta que Dios le dé algo, lo que Dios le dé ciertas cosas es cuando voy a servir a Dios. O muchas veces dicen, hasta que mi pareja empiece a servir al Señor, yo también lo voy a buscar, porque mientras él o ella no esté sirviendo a Dios, va a estar esa tentación de que yo voy a hacer lo mismo que esa otra persona. A lo mejor tú eres como la mujer de Job, tropezada, intentándolo, y ya es tiempo de que dejes de ser así y te vuelvas a Dios. O quizás eres como Job, en medio de crisis, en medio de las enfermedades, en medio de un cuerpo que ya no funciona como antes y que te duele, pero aún para eso Dios tiene solución. Yo sé que Dios te quiere ayudar, independientemente de las necesidades de todos nosotros. Hay un Dios que las suple todas, ¿verdad? Y que es poderoso para ayudarnos y que nos quiere escuchar. Tenemos que hacer así como Job, en medio de todas estas tribulaciones, esta prueba. Él estuvo confiado en que Dios iba a sanarle, iba a sacarle adelante, porque Dios sabía el corazón de Job cuando él empezó esta prueba con él. Por eso dejó y permitió que Satanás lo tentara, porque él sabía que Job era un hombre recto y temeroso de Dios. Y aunque Satanás se enojó cuando no pudo hacer Job maldecirle, cuando le quitó todo, otra vez Dios le vuelve a preguntar, ¿verdad?, que dónde andaba. Y Satanás le dice lo mismo, por rodear la tierra y andar sobre ella. Y Dios le vuelve a preguntar otra vez, ¿verdad?, ¿has considerado a mi siervo Job, que es recto, hombre temeroso de Dios? Y igual Satanás le hace lo mismo. Y ahora sí, Dios le permite que lo pruebe con el cuerpo, para que a ver si así maldice el nombre de Jehová. Pero Jehová ya sabía el tipo de hombre que era Job desde el principio. Ese hombre era, sabía lo bueno antes de que estuviera Cristo. Él ya conocía el corazón de Dios, sabía lo que Dios quería. Y nosotros tenemos que, bueno, ya terminé. Nosotros tenemos que ser como Job, como les dije. Tenemos que confiar en Él en medio de las pruebas, de las dificultades, de las situaciones, y solamente Dios nos va a poder sacar adelante.